Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tu Asqueroso Dinero, podcast en el que ya sabéis hablamos sobre todo lo que tiene que ver con la pasta, con invertir, con ahorrar, con el dinerillo. Vamos a hablar hoy de el chocolatito, el chocolate que es uno de los alimentos que más gusta en el mundo y que viene del cacao. El cacao, que por cierto, como materia prima ahora mismo está altísima de precio. Y aquí en Europa pasa que hablamos de cacao y realmente mucha gente no sabe el gran proceso que existe en el cacao desde que se cultiva hasta que lo comemos básicamente en chocolate o en solubles o en dulces en general, ¿no? Vamos a hablar un poquito de este proceso que empieza, pues bueno, cultivando el cacao. Es una planta que se cultiva principalmente en zonas tropicales. Los mayores exportadores son Ecuador, después los países de África Occidental, América del Sur en general y Asia también, zonas tropicales de Asia. Y una vez que se cosecha esta planta de cacao, que se da especialmente bien en esos climas tropicales, pues se extraen lo que se llaman las mazorcas. Las mazorcas, como puede ser del maíz, pero mazorcas de cacao. Que estas mazorcas hay que cosecharlas manualmente. Se pueden cosechar de hecho 2 veces al año, pero es un trabajo que hay que hacerlo manual. Y dentro de las mazorcas, entre la pulpa, se encuentran los granos de cacao. Pero estos granos no podemos ya molerlos y formar el cacao, sino que antes de eso tienen que pasar por un proceso de fermentación. Se cosechan estas mazorcas, se abren, se ponen normalmente entre hojas de plataneras y se fermenta. Durante una semana se fermenta y así pues el cacao empieza a desarrollar su sabor, el sabor propio del chocolate, y se va eliminando la pulpa. Después pasa por un proceso de secado, hay que secar todo eso durante medio mes en secaderos especiales, así como también se hacía con el tabaco aquí en Europa. Bueno, en Europa y también en Asia y en Latinoamérica. Hay que secarlo para reducir la humedad y facilitando así el transporte de esas semillas de cacao, que son las que tienen el sabor. Después, esas semillas se tuestan. Esos granos de cacao se tuestan a distintas temperaturas, que es lo que hace también ayudar a que se desarrolle ese sabor del cacao y además facilita el proceso de separar la cáscara de la semilla del grano en sí, lo que se llama el nib de cacao, el grano de cacao. Por lo tanto, después de tostarlo hay que descascarillarlo. Se eliminan la cáscara para un lado y los granos para el otro. Después, ya una vez que tenemos el grano puro, es cuando se muele para producir esas masas, se llama licor de cacao, que es como pues un fluido de cacao que hay que mezclarlo muchísimo tiempo, en un proceso que también se llama conchado, que es estar dándole vueltas ahí, amasando todo el chocolate durante varias horas o incluso días. Este conchado pues mejora la textura y el sabor del chocolate después. Y ahora vez que tenemos esa masa de cacao, pues es cuando se le enfría, se le echan todos los ingredientes a mayores, básicamente azúcar, pues distintas mantecas para estabilizar el cacao, y después pues ya se enfría y se convierte en el chocolate que se vende en el supermercado. Es un proceso enorme, y cuando decimos cacao, es como no viene de la planta y va al dulce, sino que tiene que pasar un gran proceso de valor añadido en cada paso. Y bueno, todo esto para al final llegar a las chocolatinas que tanto gustan a todo el mundo. Y por esto del cacao vamos a hablar de un experimento que se hizo con chocolatinas. Lo hizo un tipo llamado Dan Ariely, que este experimento fue presentado en el libro Las trampas del deseo. ¿En qué trataba este experimento? Bueno, pues básicamente trataba en venderse 2 tipos de chocolate, de chocolatinas, a distinta gente por la calle, escogida al azar. Estas chocolatinas pues eran, por un lado, las trufas de Lindt, que es un chocolate pues de más alto de calidad, una chocolatina de calidad que es más caro, es un chocolate suizo, pues que tiene más valor intrínseco porque es mejor chocolate. Y después era la otra chocolatina, unos bombones de Hershey's, que son como unas chocolatinas pues más baratas, más conocidas que las trufas, que eran como un producto muy destacado. Las trufas las vendieron por 15 céntimos.
que era aproximadamente la mitad de lo que valían en realidad, al por mayor, a los supermercados. Y los otros bombones, los baratos en teoría, los Hershey's, los comunes, los vendieron a 1 céntimo. Y como se esperaba aquí, pues se ofrecieron chocolatinas buenas a 15 céntimos, chocolatinas menos buenas a 1 céntimo, pues la mayoría de la gente escogieron las de mejor calidad, es decir, las trufas de 15 céntimos. ¿Por qué? Porque eran mucho más baratas y, evidentemente, eran mejores que las otras. Concretamente, el 73% de la gente escogió las trufas. Hasta aquí todo normal. Pero el experimento es interesante porque todo cambia en cuanto se ofrecen los bombones Hershey's a 0 céntimos. Es decir, por una parte se venden las chocolatinas buenas, las trufas, a 15 céntimos y por otra parte se regalan los bombones baratos Hershey's a 0. Es decir, se regalan. No sé, ¿quieres pagar 15 céntimos por esta buena o quieres esto gratis? Y aquí ya el resultado es totalmente distinto. El 70% de los estudiantes escogieron los gratis, los Hershey's, los que eran gratis. Lo cual, de manera racional, pues no tiene mucho sentido. Porque la diferencia de precio entre las trufas y la chocolatina barata en el anterior caso y en el de ahora es prácticamente la misma, ¿no? 15 céntimos de diferencia. Pero antes sí que se cogían la trufa porque valía 1 céntimo el barato. Pero ahora el barato vale 0 y ya se coge el barato. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué lo que es gratis es capaz de desbaratar cualquier tipo de análisis, digamos, racional? Pues el investigador Arely lo explicaba de esta manera. Cito: la mayoría de transacciones tienen ventajas y desventajas, pero cuando algo es gratis, nos olvidamos de estas últimas. Lo gratis nos proporciona tal carga emocional que percibimos lo que se nos ofrece como inmensamente más valioso de lo que realmente es. ¿Por qué? Creo que es porque los humanos tenemos intrínsecamente miedo a perder. El auténtico encanto de lo gratis está conectado a ese miedo. No existe posibilidad de pérdida cuando elegimos un artículo gratis. Pero supongamos que elegimos el artículo que no es gratis. Entonces sí que existe la posibilidad de haber hecho una mala elección, la posibilidad de haber perdido. Así que cuando se nos permite elegir, nos decantamos siempre por lo que es gratis. Y esto en el marketing ocurre un montón. Lo gratis no se valora. Puede ser, por ejemplo, un divulgador excelso, un divulgador excelente, y regalar contenido increíble, pero que no se te valora como debería. Sin embargo, ese mismo divulgador, con ese mismo contenido, si ese contenido pasa a ser de pago, ya está más valorado solo por el hecho de que tiene un precio. Y el comprador ya de alguna manera está comprometido a prestarle atención, a valorarlo más, a darle más importancia. Típico ejemplo de esto que ocurre bastante en el mundo digital. Pues un curso que esté publicado en YouTube. YouTube, como todos sabemos, es gratis. Bueno, gratis entre comillas. El producto eres tú, ¿no? Para ofrecerte la publicidad que mejor te impacte. Pero vamos, que tú puedes consumir ese contenido sin pagar dinero. Pagas con tu tiempo, como hemos dicho. Vale, entonces hay un curso gratis en YouTube que puede ser realmente genial. Pero los datos aquí dicen que muy poca gente termina esos cursos gratis, por muy buenos que sean. Y no los termina por lo que decíamos antes, no los valora. No valora ese contenido, no se compromete, y al ser gratis además tiende a pensar que no son de buena calidad. Sin embargo, si pagas 7.000 euros por un máster, seguro que lo acabas. Lo acabas por coherencia, lo acabas por consistencia contigo mismo. Lo acabas para no sentir que pierdes 7.000 euros, básicamente. Es el mismo miedo que decía Arely. No existe posibilidad de pérdida cuando algo es gratis. Por eso no se valora. En otras palabras, decimos que estamos hablando aquí de la tan manida aversión al riesgo. O sea, no me tiro en paracaídas porque tengo miedo a morir. No pago, en este caso del experimento, la trufa de Lindt por si salgo perdiendo en el intercambio, porque hay que pagar. Y por supuesto, en la inversión también ocurre esta aversión al riesgo, sobre todo al empezar de no quiero invertir por si pierdo dinero. Pero realmente no es exactamente así, porque en el experimento del chocolate la gente sabía cuál era su valor real.
Es decir, sabían que la trufa valía más de lo que le estaban ofreciendo y por supuesto sabían que la chocolatina barata pues valía lo que valía, sabían su valor de mercado. Pero aún así escogían la que era gratis. Sin embargo, en la inversión esto no ocurre, porque lo normal es que la gente no conozca el riesgo real del riesgo real que está asumiendo al empezar a invertir. Por lo tanto, es todavía mucho más probable que rechacen esa idea de invertir. Es decir, en el caso de las chocolatinas, conocían los datos, conocían el riesgo real y aún así cogían la de menos riesgo. Pues imaginaros en tema de inversión cuando ese riesgo no está tan cuantificado en números como lo puede estar un precio de una chocolatina. O sea, si en el chocolate sabes que es un trato ganador y no lo coges, ¿cómo vas a coger en la inversión si no sabes que es ganador? Es más, a lo mejor hasta sospechas que podría ser perdedor. Al final, por lo tanto, el hecho de no invertir es bastante humano, está bastante apegado a nuestras creencias, a nuestra manera de funcionar del cerebro, cómo evaluamos el riesgo y cómo nos comportamos ante ese riesgo. Por lo tanto, para elegir la opción más óptima, ya sea en tema de inversión o en tema de chocolatina o en cualquier tema, necesitamos conocer dos cosas. La primera es conocer cómo es el trato. Es decir, si ese trato es justo para nosotros o no, si nos beneficia o no. En el experimento, por ejemplo, pasaba por saber ese precio que tenían las chocolatinas y conocer esa calidad. O sea, sabemos que esas chocolatinas son buenas y valen tanto. Pues en la inversión pasa por saber el riesgo real que tenemos. El riesgo real enfrentado, por supuesto, a las rentabilidades esperadas. Porque ya sabéis que a mayor riesgo, mayor rentabilidad potencial. Esto, lo de siempre, que algo quiere, algo le cuesta. Entonces depende cuánto riesgo estés dispuesto a asumir para esperar qué tipo de rentabilidades. Eso es lo primero que es necesario saber, porque sin eso no se va a ningún sitio. Y lo segundo es hacerlo, que parece una tontería, pero para elegir la opción más óptima tenemos que efectivamente elegirla, ejecutarla. O sea, tenemos que de verdad abrazar una de esas dos opciones. Tenemos que realizar la compra óptima de la trufa de Lindt, en el caso del experimento, y tenemos que empezar a invertir en el caso de la inversión. Porque no hacer nada, es decir, si te ofrecen las dos chocolatinas y tú no compras ninguna, no estás eligiendo la opción ganadora porque no estás eligiendo. Y no hacer nada es lo de siempre. La inactividad y esperar, pues es más fácil, es la opción vaga, pero difícilmente acaba siendo la opción buena. ¿Por qué? Porque el miedo de esta aversión al riesgo, el miedo a perder, nos paraliza. Por lo tanto, no realizamos acción. Cuando eso, en el caso de manejar nuestros ahorros, está más que demostrado que es la opción mala. Por lo tanto, si quieres lanzarte a la opción de invertir con riesgo moderado, o por lo menos saber de qué estamos hablando, pues ya sabes que sobre todo esto tienes formación gratuita en www.javalince.com. Sin más, nos vemos en el siguiente episodio.